Bienvenidos vecinos de Santiago de Surco a este programa de Surco Podcast. El día de hoy también estamos en el Parque Voces por el Clima, al cual ustedes pueden venir de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, trayendo material reciclable, por lo menos 2 botellitas que ustedes pueden tener en casa para ayudarnos a cuidar el medio ambiente y además así pasar un lindo momento en familia. Tenemos juegos para los niños, tenemos topiarios, tenemos jardines, espacios abiertos para que ustedes puedan venir a disfrutar con su familia. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante en la concientización y sensibilización de todos nosotros sobre trastornos mentales más frecuentes. Hace poco hubo una denuncia en redes sociales sobre una discriminación a una persona que sufre de bipolaridad porque no la quisieron vacunar, porque de una u otra manera como sociedad no estamos informados del tema. Hoy nos acompaña Carlos Álvarez, para el que pido un gran aplauso. Muchísimas gracias por la invitación, Simi, de nuevo. A ti, Carlos, por venir y quisiera comentar un poco sobre este tema que es bastante importante para la sociedad en general, ¿no? Los trastornos mentales más frecuentes. Cuéntanos, ¿cuáles son los trastornos mentales más frecuentes que pueden existir acá en la sociedad peruana? Claro, a nivel mundial, siempre tanto los trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión son los más frecuentes, ¿sí? Y eso se repite también en el contexto peruano, debido a que son, como digamos, de alguna manera trastornos que salen bastante de un contenido emocional. Si muchas situaciones a mi alrededor van a generar ansiedad y en algunos casos, sí, muchas circunstancias podrían generar que yo sienta, como digamos, desgano, que sienta tristeza, que, como digamos, pierda el deseo de hacer cosas o el disfrute. Entonces son, como digamos, por así decirlo, los más comunes. Claro, igual también los trastornos mentales también responden a un tema físico a veces, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Hay básicamente 3 factores que van a hacer que yo desarrolle un trastorno mental o no lo desarrolle. Sí, básicamente hay una carga genética de la cual se habla, que está muy presente en muchos trastornos, en algunos más que en otros. Hablamos de un factor ambiental, qué es lo que sucede a mi alrededor, cuáles son las experiencias por las que yo paso. Y un tercer factor que son mis recursos de protección, básicamente. ¿Cómo afronto las situaciones? ¿Cuál es mi tolerancia final para poder afrontar una situación? ¿O cómo suelo yo reaccionar a los problemas? Entonces eso va a hacer que yo, de alguna manera, esté protegido y pueda seguir, como digamos, solucionando problemas con normalidad, o por otro lado, en algún momento tenga alguna dificultad. Claro, y como sociedad creo que estamos un poco desinformados en líneas generales de cómo tratar o cómo normalizar un trastorno mental, porque finalmente mucha gente, lo que le pasó a esta joven valiente que se animó a denunciar, es que ella sufrió discriminación porque tiene bipolaridad. Entonces eso me hizo pensar un poco, y por eso lo quería compartir con los vecinos, qué tan desinformados y qué tan poco orientados estamos con el tema de los trastornos mentales. ¿Eso es verdad o cómo lo ves tú? En realidad, si bien hay muchos avances, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en internado, hacíamos campañas de salud por los distritos, por 2 o 3 distritos básicamente del centro de Lima. Me preguntaban qué hace un psicólogo, porque la mayoría iba directamente con el psiquiatra. Entonces decían que el psicólogo hace esto, hace lo otro. Entonces, ahora hablar eso de una profesión, ahora hablar del mismo trastorno, la misma persona no sabía. Entonces muchas personas se asustaban, decían no sé qué es lo que tengo, pero reacciono así, hago esto, hago lo otro. Y en su vida habían escuchado de repente qué es un diagnóstico o qué es un problema de salud mental, o nunca habían escuchado la palabra trastorno. Actualmente hay mucha más información, hay varios, como digamos, movimientos, hay varios esfuerzos también del Ministerio de Salud por querer informar. Por ejemplo, los hospitales de salud mental tienen charlas que hacen de forma gratuita, de forma abierta, o bueno, por lo menos lo hacían antes de la pandemia, no tengo entendido si continúan de repente de manera virtual. El Colegio de Psicólogos sigue haciendo charlas abiertas. Entonces hay un esfuerzo por generar más información, que esa información se difunda, mejor dicho, porque información hay. Lo que quizás es ahora lo nuevo es que se está difundiendo más, tanto de trastornos que son comunes como la ansiedad y la depresión, como otros trastornos que no son tan comunes, que de repente ya van más
ligados a algo biológico como es la esquizofrenia, como es la bipolaridad, los trastornos de personalidad, ¿sí? O algunos trastornos orgánicos. Claro, entonces en realidad es más que la falta de información, es la voluntad de nosotros como sociedad de enterarnos un poco, ¿no? De qué es lo que está pasando o de cómo estas personas pueden vivir su día a día, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, Carlos, la familia, ¿no? La familia que dentro de su núcleo tiene una persona que sufre un trastorno mental o un problema de salud mental, ¿cómo le afecta o cómo ellos pueden de una u otra manera apoyar a la persona que está sufriendo el trastorno? Aquí lo que se busca es que la familia esté preparada, ¿sí? Si tenemos a un familiar que tiene un trastorno mental, yo necesito saber en qué consiste lo que tiene, ¿sí? Cuál es el problema que tiene, qué significa ese nombre, de qué manera yo voy a esperar que suceda una u otra cosa. Por ejemplo, si mi familiar tiene depresión, ok, eso significa que por el tiempo que dure el tratamiento va a presentar desgano, va a presentar tristeza, va a estar sensible. Y no es que no ponga de su parte, la persona pone de su parte, pero fisiológicamente no está funcionando como normalmente funciona. ¿Sí? Hay una alteración ahí. ¿Sí? No es una enfermedad, ojo, porque eso a veces se suele confundir. No hay una enfermedad porque no hay un virus, no hay una bacteria, no es que haya una lesión por ahí, no necesariamente, ¿sí? Sino que la persona simplemente está desregulada. Necesitamos ayudar a regularse. Entonces vamos a utilizar tanto medicación, un psiquiatra va a medicar, mientras que el psicólogo va a ofrecer psicoterapia. Porque si ya hablamos de que hay un trastorno mental de por sí, sí o sí se va a recurrir a la psicoterapia. Ok, eso es bien importante, la diferencia entre decir esto es una enfermedad mental a un trastorno. Como nos explica Carlos, no es una enfermedad, es un trastorno, es un problema de salud mental, ¿no? Ahora, Carlos, de una u otra manera, a veces el tabú que existe en la sociedad de buscar una ayuda, ¿no? Si yo tengo de repente un familiar que sufre de un trastorno mental, ¿cuándo yo tengo que buscar ayuda? Porque definitivamente si es un tema físico, como decíamos al principio, ya no es que yo en casa lo pueda tratar. Debería de buscar ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es la alerta para que un familiar diga, oye, aquí podría estar pasando algo, debo de buscar un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Para que me ayude a trabajar esto? Claro, sí, hay un tema muy marcado de estigma, porque nosotros ante lo desconocido solemos presentar aversión, de repente no queremos enterarnos del tema, entonces posiblemente también haya miedo, ¿sí? Pero no necesariamente es como yo me lo estoy creyendo. De repente yo creo, no, él está mal, algo le está pasando. Y si es que algo sí le pasa, pero quizás no es lo que yo creo, lo que yo temo. Lo real es que una persona que tiene un trastorno mental tiene un problema. Un problema como cualquier persona lo podría tener. Por ejemplo, si fallece un familiar, yo paso por un duelo. Entonces, hay tristeza, hay desgano. Eso me dura un tiempo. En el caso de un trastorno, pues esto lamentablemente ya coge un curso crónico. Entonces la persona está pasando por un problema que no le resulta fácil afrontar y del cual no va a salir si es que no recibe ayuda, porque no está respondiendo como normalmente respondería. Entonces la persona mantiene su desgano. Por otro lado, si tengo ansiedad, el cuerpo de la persona va a responder, quiera o no la persona. De repente va a decir, ok, me intento calmar, pero en el momento no puede. Simplemente se activa algo y ya está. Entonces, en ese momento que yo veo que mi familiar hace los intentos, pero no puede, no hay un avance, o el avance no es completo, necesita ayuda. ¿Sí? Hay personas que son muy resistentes a asistir a un psiquiatra o un psicólogo por la imagen que hay del psiquiatra y del psicólogo. Son para locos. Como digamos, no, eso es para cuando ya estás grave. Y no, más bien ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo puede ayudar a que no terminemos más bien graves. Porque yo voy a recibir una atención de repente de forma temprana. Entonces supongamos que mi ansiedad ya está moderada, sí, pero no está grave. Entonces moderada posiblemente demore menos en recuperarme.
Claro, y eso es algo importante también, vecinos y Carlos, ¿no? Que de una u otra forma, cuando una persona viene y te dice, me siento mal, tú, ¡ay, qué exagerada, qué dramática!, ¿no? De repente esta persona está clamando por ayuda y no le estamos escuchando, ¿no? Y eso, en algunos casos, ya un poco más marcados, llega hasta un suicidio, ¿no? Porque estas personas a veces se sienten solas, o se sienten que no pueden con los problemas y de una u otra manera nos dan mensajes y no los escuchamos por lo mismo que no estamos conociendo, o de una u otra forma nos burlamos un poco, ¿no? De, ay, pucha, está siempre con su problema, siempre con su drama, ¿no? De repente esta persona lo que está haciendo es pedir ayuda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a prevenir estas actitudes hasta suicidas, ¿no? Porque hay casos en los que personas se han llegado a suicidar porque han tenido una depresión muy fuerte o porque han tenido mucha ansiedad y no sabían cómo lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos, digamos, nuestros vecinos, cualquier persona, cómo podríamos ayudar a estas personas que sufren este tipo de trastornos? Claro, lo que pasa es que primero vamos un poquito a desmitificar, ¿sí? Porque el suicidio es una respuesta a un problema muy grave. La persona básicamente lo está viendo como única escapatoria. El dolor es tan grande en ese momento que simplemente ya no quiere más y no puede pensar en otra cosa. Entonces, por ahí comenzamos. No es que la persona quiera llamar la atención, no es que, como digamos, lo está usando para manipular, no. La persona lo puede hacer y lo va a hacer si hay ciertos indicadores. Entonces, por ahí comenzamos, ¿sí? El estigma sí es algo que va a complicar todos los problemas que tiene la persona. ¿Por qué? Porque no solamente es que se siente triste, no solamente es que se siente ansioso, sino que aparte de eso se siente culpable de sentirse así. Entonces, primero, esta ansiedad, esta tristeza tienen una base que es válida. ¿Sí? Algo ha pasado, o un conjunto de cosas, o hay, como digamos, una situación orgánica que hace que la persona, pues, responda de esa manera, ¿sí? Entonces, estas emociones o estas respuestas son válidas. Si yo a esto le agrego incomprensión, críticas, como digamos, a la persona la tildamos de débil, de loca, exagerada, pues esa culpa sigue aumentando, hasta que en cierto momento yo mismo me comienzo a desvalorizar, ¿sí? Entonces ya hay factores de riesgo. Si la persona se aisló, está, como digamos, triste, ya tiene cierta edad, está desempleada, no hay un trabajo, ya son varios indicadores que me están diciendo, ok, la persona podría en algún momento suicidarse. Y es lamentable porque la persona se comienza a llenar de culpa por aquí, culpa por allá. Como digamos, la persona en ese momento no ve nada más, ¿sí? Entonces, como digamos, no es que esté llamando la atención, no es que quiera manipular. Ellos a veces piden ayuda. Y en ese momento es que nosotros quizás nos asustamos y no les tomamos atención y decimos, ya, bueno, pues, o a veces sin conocer que de verdad es algo que atender, le decimos, ya, pues, si tanto lo vas a hacer, hazlo. Pero no es la forma, ¿sí? Esa persona está pasando por un momento muy feo. Ya sea que ha pasado cosas a su alrededor, ya sea que se ha activado algo orgánico, si la persona necesita ayuda, una atención especializada le va a devolver mucha de la tranquilidad. Entonces, el suicidio es algo que se puede prevenir. Si de repente la persona no lo comenta a la familia, porque no quiere preocupar, posiblemente sí se lo comente a un amigo, posiblemente sí se lo haya comentado a la pareja, o la pareja o los amigos han visto cosas, ¿sí? Se aísla, de repente se ha hecho daño antes, no necesariamente con la intención de matarse, pero sí se ha hecho daño. Entonces ya son indicadores que me dicen esta persona podría en algún momento suicidarse. Y Carlos, de una u otra manera esto es súper importante para nuestros vecinos, ¿no? Porque de una u otra forma a veces nosotros mismos nos burlamos, no, que si la persona se cortó así era para llamar la atención, porque si se hubiera querido matar se cortaba así, o se hubiera cortado la yugular. Entonces creo que no estamos preparados
para aceptar nuestra parte de responsabilidad en esto, ¿no? Y poder estar atentos a estos pedidos de ayuda. Y creo que esto es bastante importante para todos en general en casa, porque esta pequeña charla que hemos tenido estoy segura que puede haber levantado dudas, de repente opiniones, de repente inclusive ganas, como hablábamos un momento, ¿no? de informarnos más sobre estos problemas que pueden estar en nuestra familia, que pueden estar en nuestros amigos, en nuestra sociedad, y de una u otra forma va a ser mejor, porque cuanto más nos informemos vecinos, vamos a poder ser de más ayuda. Entonces es una tarea pendiente para la casa, para cada uno de ustedes. Y Carlos, de verdad muchas gracias, porque creo que esto puede significar literalmente un cambio positivo en la sociedad y de repente una diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Simi, y muchísimas gracias a la Subgerencia de Bienestar Social o MAPETI de Muna, sí, que me ha permitido estar aquí en esta grabación de podcast. Y vecinos, no se olviden que el Parque Voces por el Clima los espera de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde con 2 botellas de plástico reciclable o cualquier material reciclable que ustedes tengan en casa. Los esperamos en el próximo Surco Podcast. Gracias.